Regresando a la clase, más o menos, los derechos fundamentales son estos cuatro: vida, libertad, igualdad y seguridad jurídica. Algunos dicen que la vida no está propiamente un derecho, pero pues de todas las discusiones que yo he leído, pues yo creo que sí. Ninguno de estos cuatro derechos fundamentales, ninguno vale más que otro. También algunos dicen, no, es que la vida vale más o la libertad vale más. En realidad se supone que de entrada ninguno vale más que otro. Y muchos, por ejemplo, ponen que entre la libertad y la vida vale más la vida porque sin vida no existen los demás. Pero también es cierto que sin libertad pues no tendríamos una buena vida, porque el derecho de vida no nada más es vivir, sino vivir bien, ¿no? Y eso se puede ver mucho ahorita. No somos completamente, bueno, antes no éramos tan libres, pero vamos, teníamos unos estándares de libertad importantes que podíamos hacer más o menos lo que quisiéramos, y ahorita con esta situación es un poco más complicado, ¿no? Y porque nuestra vida cambió precisamente y nuestras condiciones, como ustedes dicen, las empresas y la casa y los niños y todo, nos han hecho trabajar el doble. Entonces el derecho de vida no nada más es vivir, sino tener una buena vida. Por lo tanto, ninguno de estos vale más que otro. Estos son los fundamentales, se supone que son los valores principales dentro del sistema jurídico mexicano, o al menos al que pretende ser el sistema jurídico mexicano. Y dentro de ellos habíamos visto que existían garantías jurídicas, institucionales y culturales. Algunos también les llaman, además de culturales, les llaman sociales. Y esto sería, ¿no? Vida, libertad, igualdad y seguridad jurídica. El que vamos a ver es seguridad jurídica. Dentro de las garantías jurídicas, nosotros nos encontramos los procesos judiciales. Esto es precisamente lo que vamos a ver dentro del derecho administrativo, que es el que les toca a ustedes. Porque el derecho administrativo regula las relaciones entre los particulares, en su caso entre las empresas, con el gobierno. Se supone que en una relación jerárquica, acá está la empresa, ¿sí? En los trámites judiciales y que van apareciendo. El derecho administrativo regula entonces esta relación entre gobierno y particulares, y en su caso empresas. Y existen varias reformas para garantizar. Son pequeñas reformas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Luego tenemos estas garantías institucionales, que las garantías institucionales decíamos que tendrían que funcionar adecuadamente ¿cómo se llama? Tendrían que funcionar adecuadamente las instituciones de gobierno, y aquí aparece, ¿no? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la opción de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. Fíjense, aquí hay una discusión y se las pongo a ustedes para a ver cuál es su opinión. Por ejemplo, en el caso del aborto, pues muchos médicos, ya sea por sus creencias religiosas, por sus creencias personales, más bien ellos deben estudiar medicina para salvar vidas, ¿no? Y entonces en el caso del aborto ellos consideran que pues, o sea, no estarían salvando vidas. ¿Qué pasa con el médico del IMSS o vamos a poner, el médico del IMSS o de una clínica de salud en la Ciudad de México, donde el aborto ya está permitido? ¿Qué ocurre con él si él es el único ginecólogo en el centro de salud y le exigen practicar un aborto? ¿Qué ocurre con sus creencias religiosas o con sus creencias personales? ¿Qué debería de hacer ese médico en base a la acción? Porque otra, en nuestro sistema jurídico, el que tiene la última palabra en materia de derechos humanos es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el Estado tiene que garantizar el derecho
a la interrupción del embarazo. ¿Qué ocurre con él? ¿Qué piensan ustedes? Entonces dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar, reparar violaciones de derechos humanos en términos que establezca. ¿El médico qué es? Trabaja en el sector salud. ¿Es particular? ¿Es autoridad? ¿Qué es? Sí, efectivamente, el médico es una autoridad. Entonces a las autoridades se les exige promover, respetar y proteger y garantizar. Entonces, ¿qué pasa ahí con él? Si la Corte ya dijo que cuando se enfrenta el derecho de libertad, libre pensamiento, que surge del derecho de libertad contra el derecho de libertad sobre el cuerpo de la mujer, este sale bailando. La Corte ya lo dijo y nuestro sistema jurídico dice que la última palabra en derechos la tiene la Corte. ¿Qué ocurre ahí con ese médico? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La ley principal. Y entonces ahí pues, la respuesta es, si no quieres practicar esos procedimientos, si eres ginecólogo, pues ahí sí no trabajes para el gobierno, ¿no? Esto es una garantía institucional. ¿Por qué? Porque la garantía jurídica ya está, y no está aquí, aquí está el derecho. La cuestión es que nos está faltando la garantía jurídica. Eso es lo que está faltando legislar, ¿no? Y digamos que está a medias, porque en la ley de salud y luego en las NOMS ya está que cualquier persona que llegue, y eso lo hizo Enrique Peña Nieto en el 2016, porque quería un préstamo internacional, cualquier persona que llegue a un centro de salud y solicite practicar un aborto únicamente declarando que fue violada, se lo tienen que practicar, sin oponerse ni nada. Entonces, la garantía, digamos, jurídica está más o menos a media. ¿Qué es lo que no hay? Por ejemplo, ¿por qué en Baja California no se practica? ¿Qué es lo que no hay? La garantía institucional. O sea, los que trabajan en gobierno no están promoviendo, respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ese concepto? Porque lo que vamos a ver a lo largo de la clase, después de ver esta pequeña introducción, son estas garantías jurídicas, ¿verdad? Entonces, cuando tú investigas más o menos este asunto, el Fondo Monetario Internacional tiene una política para América Latina. Ya ustedes piensen lo que quieran y si quieren lo comentamos. Pero esa política es que se le dan más facilidades de préstamo a aquellas naciones de América Latina, aquellos estados, gobiernos, o sea, países, que incentivan la planificación familiar. Y entonces la forma de incentivar es a través de ciertas legislaciones y todo. Entonces, para seguir incentivando esta planificación familiar, pues uno de los requisitos es ver que el Estado está, pues, y el Fondo Monetario Internacional tiene esa política. Si tú eres país de América Latina, incentivas la planificación familiar, es más fácil que yo te preste dinero. Pues no quieren que nos reproduzcamos, quizá. Tanto, ¿verdad? Por eso, hubo una reforma en unas NOMS, precisamente de salud, del sector salud, y en la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud se puso muy disfrazada, pero en la NOMS sí dice, si una mujer llega, no tiene que, dice así la NOMS, no tiene que justificarte que fue violación, solamente solicita el aborto y en toda la República, todo el sector salud debe de practicarlo.
No se practica, ¿por qué? Porque está faltando esto, la garantía institucional de los gobiernos. ¿Sí? Y luego ya las garantías sociales, que el Estado impulse la conciencia y protección de los derechos fundamentales y que la sociedad viva los derechos fundamentales. Y habíamos visto el ejemplo de Prevenims, ¿no? Que te decían que la salud y era importante y todo. Y ahora con lo de esta situación, pues hoy viene una fuerte campaña para decirnos que alimentos no son saludables y cuáles sí. Y no sé si ya vieron que ya va a empezar a aparecer el etiquetado donde te dice que esto tiene mucho sodio, esto tiene mucho azúcar. Maite, O en toda la República. fíjense que, o sea, un buen abogado que sepa de interpretación jurídica se da cuenta de que el aborto ya está legalizado en toda la República. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las leyes se dividen en federales y generales, las leyes que saca el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión saca leyes generales y leyes federales. Ahora, en los últimos años, ha existido desde Peña Nieto y ahora continúa, yo creo que con más fuerza, la intención de centralizar el poder. Nuevamente, se abrió un poco con Fox. Al final Fox empezó otra vez a centralizar porque se le estaba saliendo el país de control. Calderón empezó a centralizar más, Peña Nieto centralizó mucho y ahorita ya ni les cuento, se está centralizando más. ¿Qué es esto de centralizar y federalizar? Estados Unidos se maneja por un sistema federativo, es decir, los estados, si ustedes se fijan en Estados Unidos, cada entidad federativa diseña sus leyes y tiene más atribuciones hacia el interior que las que tiene la federación. Por eso es que en Estados Unidos de repente nos encontramos que en Texas está la pena de muerte y tal vez en California no. O sea, nos encontramos leyes tan diferentes, porque la mayoría de las atribuciones que hace el gobierno las tienen las entidades. En México decimos que somos así, ese mismo sistema federativo, pero en realidad no. En México siempre, a lo largo de los 70 años priistas, fuimos muy centralistas. ¿Qué es esto? La mayoría de las atribuciones de gobierno las tiene el gobierno central, es decir, la Cámara de Diputados, de Senadores, el presidente y la Corte. Entonces, últimamente se ha centralizado todo y entonces actualmente de 2 años para acá hay 3 tipos de legislaciones. Las nacionales, que derogan todas las de las entidades federativas, como es el Código de Procedimiento Nacional de Procedimientos Penales, y que se viene, o se debería de venir ya desde hace muchos años, pero no lo han hecho, pero ya debería de estar, el Código de Procedimientos Civiles. Y luego tenemos, esa sería una. Luego tenemos otro tipo de leyes que se llaman generales. Que las leyes generales son, yo federación hago la ley general y tu entidad federativa haces tu propia ley, pero siempre tiene que estar acorde con la general, que es el caso del sector salud. O sea, sale una ley general de salud y entonces sale una ley general, ley de salud para el estado de Baja California. Entonces, esta ley tiene que estar acorde a esto. Y luego salen las federales, donde no precisamente tiene que estar acorde, como el Código Federal Civil y el Código Civil del estado de Baja California. Y no precisamente tienen que estar acorde. Más bien aquí, yo acato el de Baja California y en lo que me falte regular, acato el federal. El federal me sirve como una base, pero puedo o no acatarlo. No sé si se comprendió. Hay 3 tipos de leyes en la federación. Las nacionales, que tienen pocos años de surgir, porque lo que querían era centralizar más y derogar lo de las entidades federativas. Las federales y las generales. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, en el sector salud, se trabaja a través de leyes generales. Y esta ley general
está arriba de las leyes de las entidades federativas. Entonces, si en el estado de Baja California no se están practicando abortos porque su ley de salud dice que no y porque además está tipificado como delito, está contraviniendo la ley de salud y las NOMS, las normas generales mexicanas en materia de salud y en materia de aborto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ley de salud del Estado no debería aplicarse porque tenemos la general y tenemos las NOMS. Y al contradecirse, la de Baja California no se aplica. Así es como se debería de interpretar este derecho. Entonces, en todo el país está legalizado el aborto. No se hace porque las instituciones no lo están practicando, pero se debería de hacer en base a la interpretación jurídica. Y creo que ahorita pues está aprobado en muy pocas entidades, o sea, ya abiertamente. La primera pues fue la de México. Entonces, como faltaba la forma, pues no se podía entrar al fondo. Y entonces lo echaron para atrás. Pero, o sea, jurídicamente no tiene otra forma. Tiene que el Estado no solo permitirlo, sino también otorgar el servicio de salud. Pero, pues políticamente es por lo que no se ha hecho, porque está faltando esto. Jurídicamente ya está, pero nos está faltando esto, la garantía institucional, que las instituciones lo hagan, apliquen el derecho. Eso es lo que nos está faltando. Entonces, no sé si se entiende esto, el aborto, jurídicamente y con interpretación, tendría que aplicarse, pero, pues no se aplica porque las leyes locales lo contradicen y pues porque nadie hace nada, ¿no? O sea, somos cómplices. Entonces, pero jurídicamente está incorrecto. Y esta situación nos está faltando las garantías institucionales. Eso es lo que nos está faltando. Y las garantías sociales, ¿no? Porque luego sí hay mucha presión por parte de la sociedad para privar de la libertad a la mujer, de ese derecho, ¿no? Que es controvertido y todo, pero jurídicamente se tendría que hacer. Esa es la cuestión. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Esto es el garantismo entró en el 2011. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Precisamente por las garantías jurídicas e institucionales. Pero la que nos interesa, en realidad, es esta. Las garantías de seguridad jurídica. Miren, aquí vienen artículos. Estos artículos, en realidad, no, estos artículos no son garantías. Lo que pasa es que en México ha habido una confusión muy grande durante muchos años. Anteriormente a los derechos humanos se les llamaba garantías individuales y garantías políticas y garantías sociales, porque se pensaba que el derecho humano ya estaba protegido por estar en la Constitución y por estar regulado como un derecho constitucional. Pero eso cambia con el garantismo, porque el garantismo viene a decir que el derecho no se garantiza por el simple hecho de estar en la legislación principal, sino que requiere garantizarse a través de reformas, y luego ya después se abrió a instituciones y a sociedad. ¿Sí? Entonces, en realidad, aunque aquí aparecen como garantías básicas, en muchos lados así van a seguir apareciendo porque está muy arraigado ese mote a esto. En realidad lo que vamos a ver aquí son derechos, pero principalmente el derecho que va a dar origen a las garantías de seguridad jurídica. Y ese derecho, esos derechos, en realidad, además de dar oportunidad a las garantías jurídicas, esos derechos, el derecho del debido proceso. Este derecho nos protege de que nadie nos puede acusar sin fundamentos ni nada. Y varios que ahorita vamos a ver. Miren,
Dejen, le tomo foto para ir cambiando. Acuérdense, estos no son garantías, son derechos. Nada más que sí, por muchos abogados ustedes los van a encontrar como garantías porque está muy arraigado ese mote. Estos son derechos que dan origen al debido proceso. Y este es el primero, ¿no? A ninguna ley se le dará efecto retroactivo. ¿Qué es esto? ¿Qué es el efecto retroactivo? En juicio de persona alguna. ¿A qué le suena eso? Es previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad. Este párrafo que ustedes tienen en pantalla es precisamente, más que nada, el que engloba todo lo que es el debido proceso. ¿Por qué? Porque tiene varias partes. Miren, nadie puede ser privado de la libertad. O sea, tú no me puedes meter a la cárcel ni nada, ni de mis propiedades, posesiones, porque a veces yo tengo la posesión de algo, pero no tengo la propiedad, o derechos. Es decir, y aunque no lo crean y a mucha gente le parezca injusto, si por ejemplo ustedes tienen una casa y llega alguien y se mete, en base al artículo 17, más adelante, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, ¿no? Aquí lo tenemos. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes tienen una casa que la compraron pues, para en un futuro vivir de sus rentas, pero alguien no en la calle decidió meterse a la casa. Ustedes no lo pueden sacar a la fuerza, sino que tienen que hacer, como él está en posesión de esa casa, aunque no es su propiedad, o en posesión de un derecho, tienen que realizar ustedes un juicio mediante los tribunales previamente establecidos. Y bajo las formalidades esenciales del procedimiento. Las formalidades esenciales del procedimiento son audiencia, derecho de audiencia, derecho a probar, derecho a ser oído y vencido en juicio, y derecho a alegar. Esas son como las 4 cosas que todo procedimiento tiene que tener. Audiencia, o sea, que cuando me demandes yo pueda tener un término para contestar y se me haya notificado. Derecho a probar y derecho a ser oído y a alegar. O sea, a argumentarle al juez porque yo tengo la razón y mi contrario no tiene la razón. ¿Sí? ¿Alguna duda de ese derecho? Tienes que hacer el procedimiento y hay 2, y sería uno que puede ser penal por despojo, pero el despojo está ante una autoridad y depende si en tu entidad cómo está escrito el delito. Y el otro es el juicio reivindicatorio, se llama en materia civil. El juicio reivindicatorio consiste en que yo soy propietario de una cosa, pero alguien me quitó la posesión, que sería este caso, ¿no? O sea, yo tengo unos departamentos y alguien se metió. O tengo unos departamentos, estoy cobrando la renta y de repente no me quiere pagar. Entonces tengo que hacer el juicio reivindicatorio para que me lo regrese. Aunque en el caso de que no me quiere pagar, más bien es el juicio de desahucio. O sea, ya no me quieres pagar, entonces salte. O de rescisión de contrato. Son como procedimientos diferentes que ya el abogado elige cuál sería mejor. La diferencia, por ejemplo, entre el desahucio y el reivindicatorio es cuando no hay contrato. Alguien llegó y se metió en mis cosas, o alguien llegó y se llevó mi camioneta. Está el delito, ¿no? Que sería por robo, pero también está, sobre todo, cuando se metieron a mi casa, está el reivindicatorio. Y el reivindicatorio es por eso, no hay contrato entre yo y él se metió a mi casa. Y luego está el desahucio, que es, el desahucio lo que busca es que me paguen. La diferencia con la rescisión de contrato es que en la rescisión yo digo, como ya no me quiere pagar, él incumplió, entonces quiero que se rescinda el contrato porque ya no quiero tener relación con este sujeto. El desahucio es, ya no me pago, quiero que me pague. Si no me paga, se sale en 3 meses, pero si me paga, se queda. Entonces, ahí el abogado y el cliente, cuál es el proceso que prefieren. Sí, no sé si más o menos se era la pregunta. Sí.
¿sí? Viene que en los juicios criminales no queda prohibido imponer por simple analogía. Esto tiene que ver con que en materia penal todo existe derecho. Los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o sea, la ley, la interpretación pública, y a falta de esta se fundamentan los principios generales del derecho. Luego nos vamos al 15. Se autoriza la celebración de toda la presentación de... Bueno, el 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde motivo legal. Los seguidos de forma de juicio, en los que se establece como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de que ellos. Este, precisamente por el que siempre, y les digo a ustedes, en las empresas, les toca estar ahí, por el que siempre se pide una orden ya sea de cateo, o sea, porque me van a revisar mis cosas, o en el caso de materia fiscal, una orden para las auditorías. Si no existe una orden emitida por un juez, no se puede llevar a cabo lo que se quiere llevar a cabo. Y en esa orden tiene que estar muy bien descrito qué es lo que se va a hacer. No está bien descrito, tampoco tienen ustedes obligación de dejarlos pasar. Si pasaran a la fuerza, aquí es donde entra el derecho administrativo y donde se podrían anular una serie de actos. ¿De qué me sirve anular actos? Para el derecho, cuando yo anulo un acto, sobre todo en nulidad absoluta, lo que sucede es que es como si nunca hubiera pasado. No importa que me encontraran en los libros diferencias, ¿no? Que pudieran ser de lavado de dinero o de evasión de impuestos. Si yo logro anular, porque no traía la identificación el que hizo la auditoría, o porque no traía una orden, eso no pasó para el derecho. Y eso me da tiempo pues para defenderme mejor. Es una cuestión ahí de forma, pero que tiene que ver con el debido proceso. Todo esto de repente la gente dice que hace más complicado el efectivo ejercicio de la justicia, pero lo que sucede es que todo esto surge precisamente de problemas, de que la autoridad abusaba. Entonces por eso es que surgen estos sistemas de protección para los gobernados. Porque llegaban y hacían las auditorías o hacían las órdenes de cateo o se llevaban a una persona nada más para inculparla, y entonces por eso. Y toda persona tiene protección a datos personales, el acceso, rectificación, cancelación, lo que llaman los derechos de los mismos, así como manifestación de que salgan a la luz, ¿no? No podrá liberarse orden de aprehensión, sino por autoridad judicial, sin que preceda la denuncia, querella, la ley. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición. Y las personas en la cárcel sean menos, porque se va a estar reparando el daño. Y entonces está planteado para que lo que yo me ahorro, en lugar de tener a personas en la cárcel, que normalmente estadísticamente, en realidad quien llega a la cárcel es porque está pobre y no pudo tener un buen abogado, o casos muy públicos que no los podrías dejar salir, pero de ahí en más, casos medianos donde se tiene cierto dinero para un buen abogado, salen. Es lo más probable, ¿no? Por errores de la autoridad, por defensas, porque no se pudo probar. Pero el sistema está planteado para disminuir a la gente en la cárcel, y ese dinero que yo me voy a ahorrar, atender a las causas, porque es un sistema garantista, y entonces está planteado para buscar eso. No vamos a seguir viendo el sistema penal, porque en realidad lo que pide el tema que yo les enseñe es esta parte. La déjenme ver si es este programa está muy raro. Vemos todo y poquito, ¿verdad? Pienso que no es así con todas las clases, yo creo que es esto, ¿no? Pues sí nos aventamos un tema bien extenso en 2 horas, ¿verdad, profe? Sí, ahí sí le batallo. Creo que es esta. Ustedes, o dentro de una empresa,
Se supone que van a tener relaciones con la autoridad. Antes del código fiscal, enseñarles la ley de procedimiento. Está. Existen dos leyes del procedimiento administrativo. Una de ellas es el procedimiento, ley federal del procedimiento administrativo nada más, sin esta parte, sin el contencioso. ¿Sí? Esa sería una, o sea, sin esto. Sería una ley, ley del procedimiento administrativo. ¿Qué sucede? Ustedes como empresas van a tener muchas relaciones con el Estado. Dentro de esas relaciones, dependiendo de la empresa, por ejemplo, si ustedes son una empresa que se dedica al sector salud, o sea, que se dedica a la elaboración de vacunas, por ejemplo, tienen que cumplir con una serie de legislación de salud y luego con una serie de normas oficiales mexicanas en materia de salud. Por eso es que de repente, era lo que les decía al principio, la vacuna de Rusia no nos toca. ¿Por qué no nos toca? Porque pues, hay acuerdos internacionales y hay dentro de la ley de salud y dentro de estas normas de salud, pues hay ciertas restricciones, por ejemplo, en materia de vacunas, nosotros no le podemos comprar a todos los países, sino que le compramos a los países occidentales, que es Estados Unidos, que son los países de Europa, ¿no? Entonces, esa a nosotros no nos toca. Rusia la ofreció, pero pues el gobierno mexicano dijo que iba a haber. ¿Por qué? Porque sabe que de entrada, pues políticamente nos meteríamos en un problema, pues ya ven, con Estados Unidos y Europa. Y además, jurídicamente no tenemos tanta facilidad para hacer esa compra, porque ya está autorizado que compras de medicinas más bien son a Alemania, a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, ¿sí? Entonces, tenemos que cumplir como sector salud en ciertas restricciones. Por ejemplo, las farmacias, ya ven que tienen que recibir la receta, guardarla, en materia de ¿cómo se llama? De antibióticos, ¿no? No te pueden vender un antibiótico si no les entregas una receta y ellas tienen que resguardarla en sus libros especiales y cuando les venga una auditoría del sector salud, ellos tienen que tener en sus libros todas las ventas y que esas ventas coincidan con las recetas que tienen en su poder. Entonces, dependiendo de cada actividad, tienes relaciones con distintas autoridades. Pero, ¿qué pasa cuando esas autoridades tú sientes que te han violado un derecho? Entonces, ahí entra el debido proceso y además del debido proceso, entran estos procedimientos. La ley de procedimiento administrativo trae procedimientos donde no hay contención, sino simplemente como que son procedimientos para hacer contestar a la autoridad, ¿no? Un ejemplo es la negativa ficta, que después también va a aparecer en el Código Fiscal, donde tú haces una solicitud a la autoridad y si no te contestan en determinado tiempo, dependiendo de la legislación, entonces se entiende que esa contestación es negativa, o sea, que te está diciendo que no. Ese entendido te sirve para después tú interponer otros recursos, pero ese es un procedimiento que se hace de forma no contenciosa. Es decir, no hay pleito entre la autoridad y tú todavía. ¿Qué pasa cuando sí hay pleito? Porque la autoridad tú sientes que te violó un derecho, que está sobrepasando sus atribuciones. Entonces ya entra esta legislación, la ley del procedimiento contencioso administrativo a nivel federal. Pero, ojo, esto les va a servir como administradores después, futuros administradores de empresas. Esta ley entra en segundo término. Lo primero que yo tengo que observar es si existe un procedimiento contencioso especial dentro de esa dependencia. Todas las dependencias de gobierno tienen una legislación propia. Entonces, si existe un procedimiento contencioso dentro de esa dependencia, se aplica el procedimiento contencioso de su ley y en suplencia, en lo que no encuentre, aplico esta. ¿Sí? Esa parte no sé si les genera dudas o no. ¿Qué me dicen? ¿Continuamos? Primero aplico la legislación de la autoridad, si tiene un procedimiento contencioso. Y después, en suplencia de eso, si me falta algo regular, aplico esta. ¿Sí?
dudas que tengan de esto, yo poder reclamarle a la autoridad, poder hacer este reclamo, ¿no? O sea, la autoridad, siento yo que me violentó mi derecho, y entonces existen dos procedimientos, o sea, me está cobrando una multa de más y yo considero que no debería, o llegó y me hizo una auditoría que no era su tiempo, algo así. Entonces, yo tengo dos procedimientos. ¿Sí? Tengo dos. Uno de ellos es no contencioso, es contencioso, pero es ante la misma autoridad. Este procedimiento se denomina recurso de revocación. No sé si las contadoras ya lo han hecho, que nos platiquen. ¿Sí? Ya han hecho puede ser muchos actos, puede ser una multa indebida, porque me la están cobrando, no debería yo de pagarla, puede ser una auditoría que no me avisaron, no me notificaron, puede ser este caso de la congelación, puede ser una clausura. Existen varias sanciones que tiene la autoridad, que es la amonestación, luego está la multa, y luego ya en casos más graves la clausura, ¿no? Entonces, contra esas sanciones, yo puedo ejercitar primero el recurso de revocación, ¿Qué es este? Es una demanda que yo hago, y esta es pregunta del examen que van a hacer, se hace ante la misma autoridad. Es decir, si a mí la autoridad de salubridad me clausuró, entonces yo ante ellos mismos realizo este recurso de revocación. ¿Cómo lo hizo? Ahorita vamos a ver un juicio de nulidad, pero son muy similares. Yo hago mi demanda, eso nada más se los platico porque ya es como tema de abogados, y algunos contadores sí hacen este tipo de recursos. Es los generales, ahorita vamos a ver los hechos que ocurrieron y lo que yo considero que me está agraviando en el caso de este tipo de recursos. Ojo, pregunta del examen, opcional. Es decir, yo me puedo ir al recurso o me lo puedo brincar. Lo que pasa es que se hace entre la misma autoridad y normalmente la autoridad contesta lo mismo o trata de contestar lo mismo. En ciertas ocasiones sí dice, si lo ve así muy mal el acto jurídico que ejecutó, que le faltan firmas, le falta fundamentación y motivación, le faltan distintas cosas que la autoridad tiene que cumplir, entonces puede ser que diga, sí, está bien, ya lo anulo. Sí, efectivamente, es una procuraduría, normalmente las procuradurías se dedican a eso, ¿no? A prestar asesoría, a tratar de conciliar o de plano apoyar algunas jurídicamente. Quizá la de Tijuana sí apoya jurídicamente. Y ese es el primer procedimiento, el recurso de revocación ante la misma autoridad. Normalmente, y esa es otra pregunta del examen, los recursos de revocación se llevan a cabo como si fuera una especie de juez, pero no se le puede llamar así porque no lo es, por parte de las contralorías de las dependencias. Como la Contraloría es la que normalmente se encarga de estar vigilando que la dependencia funcione bien, la dependencia de gobierno, también se les ha atribuido, en algunas legislaciones, no en todas, se les ha atribuido la resolución de estos recursos. Porque normalmente las dependencias, adicionalmente a las Contralorías, tienen un jurídico. Entonces lo que hacen, para que no juzgue el mismo que está defendiendo, lo que hacen es que la Contraloría resuelve, aquí le llamamos laudo, y el jurídico defiende a la dependencia contra el particular. Así es más o menos como funciona el recurso de revocación. Después vamos a tener el juicio de nulidad. El juicio de nulidad, no es opcional, o sea, si tú quieres defenderte, es como el que tienes que hacer. El recurso de revocación es opcional.
puedes hacerlo o irte directamente al juicio de nulidad. Y en caso del juicio de nulidad, pues sí, es la primera defensa que tienes que hacer. Ya después, si lo quieres, pues tendrías que ir a otros procedimientos, ¿no? Esos son los dos procedimientos administrativos que más o menos existen y existen para todas las actividades de las empresas, pero también donde más se usan es en materia fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todos los actos jurídicos que realiza la dependencia y todas las obligaciones que tiene que hacerlo. Hay un principio que siempre tienen que recordarlo. La autoridad, más bien, en particular, perdón, la autoridad puede hacer lo que la ley le permite. Nada más, si algo no está regulado, la autoridad no se puede meter en eso, por mayor urgencia que haya. En el caso de situaciones como COVID, pues más bien surge, ¿no? Ciertas disposiciones al vapor, pero mientras la ley no le permita hacer algo a la autoridad, esta autoridad no lo puede hacer. Por ejemplo, a mí me detienen porque me pasé un alto, pero en realidad quien me debió fue un policía de proximidad o municipal. Él no es la autoridad para detenerme, ni multarme por una infracción. ¿Quién es? Es tránsito, ¿no? Entonces, pero de autoridad. Entonces, la autoridad nada más puede hacer lo que la ley le permite y el gobernado, en este caso nosotros, podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. No prohíbe. Si la ley no me prohíbe algo, lo puedo hacer. Ejemplo, por ahí anda muy famosa una droga que se llama ayahuasca, que es una droga medicinal, ancestral, como el peyote, pero que no está prohibida por la ley penal y que normalmente dice la gente, que te pone en contacto con tus dioses porque sientes que flotas, porque tienes sueños, porque vuelas, porque puedes tocar el universo y eso me han platicado, ¿no? Esta receta medicinal a base de varias hierbas que te produce alucinaciones no está prohibida todavía por el gobierno mexicano, lo cual quiere decir que la puedo consumir y hasta puedo publicar en Facebook que vamos a hacer un rito de ayahuasca. Y aunque yo no sea indígena y no esté dentro de mis creencias y mi cosmovisión, lo puedo consumir. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no está prohibido. ¿Sí? Mismo le pasó a la amapola. Por ahí Morelia, Michoacán, y Michoacán en general estaba lleno de amapolas y en sus propios jardines tenían. Y dicen que la flor de la amapola es muy bonita, pero cuando ya descubrieron que se podía hacer drogas a partir de ella y se empezó a prohibir, pues ya desaparecieron amapolas de todos lados, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si la autoridad hace algo que la ley no le permite o algo conforme diferente a lo que la ley le permite, yo puedo irme a estos recursos como empresa y defenderme de esta manera. No sé si queda claro más o menos esto. Y va desde el hecho, por ejemplo, si la ley, en el caso del Código Fiscal, dice que el que se presenta a realizar una actuación en el domicilio de la empresa por parte del SAT debe de presentar identificación y portarla visible, y por alguna razón se demuestra, yo tengo cámaras ahí que demuestran que él la tenía guardada en la bolsa y que yo no podía ver su nombre, por ese simple hecho, el acto que el SAT está realizando se anula y para el derecho es como si no existiera. Y entonces me tienen que descongelar mis cuentas y derivado de esa audiencia, de ese acto, me las congelaron. O por ese simple hecho, porque la persona tenía guardado en su bolsillo la identificación y no la tenía visible. O no me enseñó la orden. ¿Sí? Por ese simple hecho, o tenía edificio 101B y en realidad afuera de mi empresa dice 101A. Y entonces ahí no puede hacer la auditoría. Y si la hace, esa auditoría es nula. Y se puede pelear ante el recurso de revocación o el juicio de nulidad. El juicio de nulidad se tramita ante los tribunales de lo contencioso fiscal y administrativos. Hay locales y hay federales.
depende si el acto de gobierno es de una autoridad local, de la entidad federativa, por ejemplo, de Baja California, me voy al del Estado, al Tribunal de lo Contencioso Fiscal y Administrativo del Estado de Baja California. Si el acto lo realiza el IMSS o lo realiza el Infonavit, como son instituciones federales, entonces me voy al Tribunal Federal de lo Contencioso Fiscal y Administrativo. De lo Contencioso Fiscal y Administrativo. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Alguna duda que le surja de estos procesos? Y ya por último, quería enseñarles esto para que lo vean. Y yo creo que mañana se los voy a poner, o ahorita acabando la clase, se los voy a poner ahí como un documento, ¿no? Para que lo tengan. Este es un ejemplo sencillo de una anulación de multa. Es la demanda como tal, ¿no? Esta siempre me ha funcionado y se va sola. Esta yo la usaba en Aguascalientes cuando litigaba. Pero los conceptos, este es para multas de tránsito, pero los conceptos son similares. Se pelea contra los actos. Entonces, aquí tengo varias multas a un vehículo. Lo primero que yo hago en mi demanda es poner dirigida a quién va. Si ustedes se fijan, aquí va dirigida a la sala administrativa. En Aguascalientes se llamaba electoral. Ya cambió de nombre, ya es administrativo y fiscal. Pero en aquel entonces era electoral. Del Poder Judicial de Aguascalientes, ¿no? Del Estado, ¿por qué? Porque las multas de tránsito son multas de tránsito municipal, las que le habían levantado a esta persona. Luego pongo los datos, les encargo los datos, los cuiden mucho. El nombre, luego viene los generales, estos se llaman generales, que es mexicano, mayor de edad, señalado convencionalmente para oír y recibir notificaciones, el despacho, este es el domicilio legal, el despacho donde yo tenía el mío, y la autorización, ¿no? La ley de procedimiento administrativo para el Estado de Aguascalientes, y quienes nos autorizamos, que soy yo y alguien que trabajaba conmigo. Luego viene más o menos qué es lo que estoy pidiendo, y entonces le pongo el fundamento, aunque el gobernado no requiere fundamentar. La obligación de fundamentar es de la autoridad. Pero bueno, se supone que estudiamos derecho y sabemos de leyes, entonces nos queremos ver así listillos, fundamentamos, pero no es una obligación fundamentar. Lo que sí es una obligación es decir, venimos a hacer, y eso aparece aquí, manda la nulidad de actos administrativos que dieron lugar. Esta multa es muy chiquita, 1,183 pesos, pero pueden ser muy altas, ¿no? O sea, puede ser un conjunto de multas muy altas. Yo con esta demanda he tumbado multas de tránsito. Soy un amigo que pues, no le importaba, ¿verdad? Porque era abogado y ya sabía que se podían tumbar. En el caso de las empresas, normalmente estas multas sí son más altas por distintas cuestiones, ¿no? Vienen las placas de coche, los años y todo. Después lo que hago, un poco, sí, son muy grandes. Tenemos la resolución o acto administrativo que se impugna, y aquí le digo, ¿no? Que son esas multas, le especifico bien, le digo cómo. Las autoridades demandadas, ¿quiénes son? En este caso es la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito, a las cuales, y ahí pongo la autoridad, ¿no? La Secretaría de Finanzas, y todo eso. Los hechos, narro los hechos, y ya digo que soy dueño de ese coche, que tal día al ingresar a la página del ayuntamiento, aquí lo que estoy peleando es que nunca se me notificó. Y ahí les va, porque este es un error que cometen muchas autoridades y que más que nada es porque viene en el Código Fiscal de la Federación.
No, no es cierto, viene en jurisprudencia, que es el caso de que cuando a mí no me notifican, porque yo no quiero firmar, tiene que estar firmado por 2 testigos y adjunta la copia de la credencial del lector y que esos testigos afirmen, a través de su firma, que que yo no quise firmar. Porque, ¿qué pasa? Si yo no firmo, no me estás notificando, no me estoy dando por enterado. Pero si hay 2 testigos que me están viendo y que dicen que yo no quise firmar, entonces ya me están dando por notificado. Muchas autoridades, no nada más tránsito municipal, no hacen esta cuestión, incluso ni por cantidades más grandes. Y entonces aquí lo que yo digo es que me enteré porque entré a la página, pero que nunca me habían multado y que yo no sé de qué era. Pero adicionalmente a eso, aquí en esta demanda ponemos, adicionalmente de que no nos enteramos, no está fundado y motivado. Y aquí hay otra cuestión, en jurisprudencia dice que la motivación es lugar descrito. Y normalmente, sobre todo las que son contadoras, fíjense en los actos que llevan las empresas o los particulares a los que representan, normalmente en la fundamentación y motivación, más que nada en la motivación, dice, en Tecate, Baja California, ¿no? Y algunas veces dirá, en la calle Tercera, por ejemplo. Pero dice la jurisprudencia que te tiene que decir la calle, el número, y de preferencia entre qué calles, o sea, bien descrito en qué lugares. Si no, no está bien motivado. Y es algo que normalmente no realizan las autoridades. Por ese simple hecho de no motivar, se anula un acto administrativo. Ya fundamental es poner todos los artículos, todas las defensas que aplican y ya. Y aquí le decimos a Captelum, este es como latín, pero lo que quiere decir es, pues yo no estoy diciendo que lo haya hecho, pero supongamos que lo haya hecho, quiero señalar que la gente no fundamenta su competencia, ¿no? Y entonces ahí nos vamos contra la fundamentación. Y ya, sigue la demanda, agregamos unas jurisprudencias que se tienen que adaptar y las partes. Este documento, mañana le borro los nombres y se los dejo ahí nada más para que lo tengan como extra, ¿sí? No sé si tienen dudas más o menos sobre este tema. Lo importante de aquí, como para ustedes, pues es que sepan que todas las autoridades tienen que realizar únicamente lo que la ley les permite, que siempre para todos los actos tienen que llevar una orden judicial emitida por un juez, que esos son sus derechos y que pues, hay que pelearlo, ¿no? Y que en caso de que la autoridad transgreda estos derechos, pues sí, ya sería bueno contratar un abogado fiscalista o que se dedique al derecho administrativo. Hay algunos contadores que lo hacen, quizá tal vez les falta un poco la formación esa de pleito, ¿no? Porque los que yo he conocido de repente les faltan algunas cuestiones de argumentación, y hay otros contadores que después de hacer esa carrera de contaduría, pues como que les da curiosidad y entran a la de derecho y mezclan. Y por ahí hay algunas universidades que han mezclado las 2 carreras, como que contaduría y derecho fiscal, y entonces ya tienen como formación más o menos de abogado y formación de contador. Pues normalmente también esa es otra fuente de negocio, sobre todo para las contadoras, que hay varios de esos fiscales, ¿no? Que lo que hacen es juntarse un contador y un abogado. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, no sé si ustedes han fijado, y ya si quieren con eso cerramos, que mucha gente dice, y se sabe, y son estadísticas, ¿no? Que normalmente las grandes empresas no pagan impuestos, o pagan mucho menos de lo que deberían de pagar, y la razón es sencilla. Lo que pasa es que las grandes empresas invierten mucho en contadores y abogados precisamente con esa finalidad, ¿no? De ahorrarse lo más posible, y desgraciadamente pues las autoridades en México luego de repente sí cometen muchos errores. El gran problema, yo creo, ya viéndolo así como desde fuera, es que normalmente cuando llega un gobierno nuevo, corre a todos los anteriores trabajadores y mete amistades.
Y entonces como que no hay continuidad y desgraciadamente eso provoca que se cometan muchos errores, sobre todo en los primeros años de las acciones nuevas. Y pues quien sabe aprovechar esos errores jurídicos, normalmente se ahorra muchos millones de pesos. Y que normalmente son las grandes empresas que pueden pagar varios abogados. Y que desgraciadamente pues los que andan empezando, pues les cuesta más trabajo, ¿no? No sé si tengan alguna duda sobre este tema. Tengan.